Arratsalde on berriz ere, mila esker gaur hona bildu zaten guztiok. Eguraldi honekin da egitzen da pasiatzeko giro ederra dago eta eskertzen dizuegu gaur hona etorri zeratelako. Siguiendo el ciclo de charlas que hemos organizado en torno a la exposición Mare Clausum, bueno, hoy tenemos realmente una estrella, diría yo, del mundo científico, no solamente del País Vasco, sino de más allá, de bastante más allá. Antes de entrar en la presentación de Ángel, os voy a relatar un poquito en qué consiste la exposición y en qué consiste el ciclo de charlas. La exposición versa en torno a Mare Clausum, mar cerrado, ¿no? En latín es un juego de palabras que hace alusión a los conflictos filosófico-políticos que estallaron en el siglo XVII en torno a de quién es el mar. El mar es de acceso libre o de acceso cerrado. Entonces había algunos que apoyaban una opción, otros que apoyaban otra opción. Mare liberum apoyaban unos, el mar es libre. Mare Clausum sería la otra opción. Ese es un poquito el tema que trata la exposición mirando al pasado. Es decir, la exposición es una exposición histórica, es de historia marítima. Y para hablar del presente, porque son cuestiones que se iniciaron, comentábamos antes, desde que el ser humano se echó a los mares, pues empezaron estos conflictos y no han terminado y tienen distintas vertientes, ¿no? Tiene una vertiente geopolítica, que es un aspecto que se ha tratado en charlas anteriores. Hay otra vertiente medioambiental, que es lo que hoy vamos a tratar. Hay también una vertiente humana, sobre todo en lo relativo a al desastre que está sucediendo en torno a las migraciones marítimas, etcétera, que es otro tema que vamos a tratar en una posterior intervención. Todavía no sabemos el nombre porque no nos han confirmado quién va a ser, pero va a ser alguien de la Asociación de Salvamento Marítimo Humanitario, los que gestionan el barco Aita Mari, bueno, son los que van a exponer esa cuestión. Y también esa charla va a ser el 11 de junio, os digo, por si alguien tiene interés. Y entre tanto, entre la charla de hoy y la del 11 de junio, va a haber otra charla sobre un aspecto concreto que se trata en la exposición, que es la cuestión tecnológica, la tecnología naval y la expansión oceánica. Bueno, eso es un poquito en lo que respecta a la exposición y en lo que respecta al ciclo de conferencias. En lo que respecta a Ángel Borja, bueno, doctor en biología por la Universidad del País Vasco, doctor honoris causa por la Universidad de Hull de Gran Bretaña. Es investigador principal de la Fundación ASTI, probablemente la principal referencia que tenemos en el País Vasco en lo referente a los estudios oceanográficos y estudios sobre la biología y ecología marina. Su línea de trabajo precisamente versa sobre los efectos del ser humano en los océanos desde un punto de vista de la gestión, ¿no? del océano, de la gestión de los recursos del océano, que es un poco el tema que hoy nos va a exponer. Decía que es un primer espada porque es cierto, porque efectivamente, por ejemplo, ha desarrollado herramientas de análisis de los océanos que tienen una aplicación internacional. Y efectivamente, aparte de sus casi medio millar de publicaciones en diversas revistas especializadas y de participar en
el comité de redacción de revistas científicas, es asesor de diversos comités de centros de investigación de España, Portugal, Grecia, Francia, Alemania, Japón. Ha sido también miembro del comité científico de la Agencia de Medio Ambiente de Europa y ha sido premiado con diversos premios internacionales, como el Premio Europeo a la Educación Ambiental. También ha recibido un premio a su trayectoria en la India y también últimamente ha recibido un premio Make EU Blue, que son unos premios que da la Comisión Europea. Y yo, sin más cuestiones, te cedo la palabra y muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, muchas gracias por esta invitación. Yo voy a hablar como unos 35, 40 minutos así y luego quiero que, si es posible, que me hagáis todas las preguntas que queráis y trataremos de resolver todas las dudas que queden. Quería empezar hablando del título, porque en el programa pone la huella humana en los océanos y yo la he cambiado y he puesto la huella humana en el océano. Todos hemos estudiado en el colegio que hay en la Tierra hay 5 océanos, algunos hablan de 7 océanos, pero bueno, 5 océanos es lo que se suele decir, pero en realidad solamente tenemos un único océano. Posiblemente ninguno conozca o muy poca gente conozca esta proyección, es la proyección Spielhaus, y como pueden ver aquí están los 5 océanos que conocemos, pero una cosa importante, sobre todo para entender algunas de las cosas que voy a comentar luego, es que todos los océanos están conectados, es decir, que es un único océano y lo que sucede en un extremo tiene también su importancia en lo que puede suceder en el otro, ¿no? Desde el punto de vista de la contaminación esto es evidente porque habrán oído hablar de, pues, por ejemplo, todo el tema de plásticos y microplásticos, pues que aparecen en el Ártico, aparecen en la Antártida, en lugares donde no se producen, es decir, que están viajando de un lugar a otro y por tanto hay una conectividad, lo que llamamos conectividad en toda esa masa de agua que corresponde a este único océano. Esto es importante tener en cuenta para algunas de las cosas que luego vamos a comentar. Lo siguiente que quería decir es que cuando hablamos de la huella humana en el océano, podemos pensar que esto es una cosa de hace 100 años, o más o menos, ¿no? Pero me gustaría, si alguien puede decirme, si alguien conoce qué es esto, qué representa y dónde está. Tú no digas que tú ya lo sabes. Ella es mi mujer y ya lo sabe. Pero ¿hay alguien que sabe lo que es esto? Más o menos se puede entender. Esto es un puerto, ¿no? Es un puerto que está en Leptis Magna, en Libia, en el norte de África, y es un puerto que se construyó hace más de 2000 años y el problema de este puerto fue que era una colonia romana muy próspera y los ingenieros romanos decidieron ampliar el puerto porque tenía que traer más mercancías de fuera, ¿no? Entonces hicieron un espigón, se equivocaron en los cálculos y ¿qué sucedió? Que el puerto se llenó de arena. Y entonces se llenó de arena y se quedó como está ahora, exactamente como está ahora. Se ven las escaleras que bajaban al agua, se ven los amarres para los barcos, está entero el puerto, pero es una huella humana de hace 2000 años y con esto quería ilustrar simplemente que desde que el ser humano empezó a entrar en contacto con el océano, a explotar los recursos, ya estamos dejando una huella en el océano. El tema está en que esa huella hay que reducirla de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí lo que quería era hablar un poco de cómo estamos ahora y para hablar de cómo estamos ahora quería poner ejemplos a nivel global a veces, pero también venir a ejemplos concretos más cercanos a nosotros. Pueden ser del País Vasco, pueden ser de San Sebastián o pueden ser de cualquier otro lugar del sur de España o de Europa, ¿no? Pero para ir poniendo diferentes ejemplos de cosas. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos ahora? ¿Qué amenazas tenemos actualmente en el océano? Podemos decir que puede haber muchas,
pero las podemos resumir en cinco principales amenazas. Una es la contaminación por plásticos, por nutrientes, por contaminantes como metales, compuestos orgánicos, etcétera, que degradan la salud del océano y de la biodiversidad, en sus diferentes acepciones de biodiversidad, desde una simple bacteria hasta un mamífero marino, ¿no? Incluso el ser humano, claro. Otra segunda amenaza, gran amenaza, es la introducción de especies exóticas. Son especies que no son indígenas, que no viven en nuestra área, que pueden vivir, no sé, en el sudeste asiático, pero que por alguna razón se introducen aquí o de aquí que vayan al sudeste asiático, ¿no? Y lo que suele pasar cuando estas especies se traslocan, se van de un lugar a otro, es que pueden causar daño al ecosistema y también a las actividades que nosotros hacemos en el océano, que pueden ser de muy diversa índole, desde pescar hasta bañarnos, ¿no? La tercera gran amenaza es la sobreexplotación de los recursos. Sobreexplotación que afecta no solamente a las especies objetivo, como se dice ahí, a los peces que pescamos o a los mejillones que sacamos de las bateas, sino que también puede afectar a lo que decimos que es toda la red trófica, los animales que se alimentan de esos peces, por ejemplo, aves o mamíferos que se alimentan de esos peces y que se pueden ver afectados debido a que extraemos esos recursos, ¿no? Pero también podemos afectar a los hábitats donde viven. Por ejemplo, la pesca de arrastre, que también afecta no solamente a los peces que pescamos, sino a los fondos que los erosionan y los transforman. En este sentido, este sería otra gran amenaza, la destrucción de hábitats. Destrucción debido a pesca de arrastre, como acabo de decir, pero también a infraestructuras u otras causas, ¿no? Que hay muchas. Y la última gran amenaza, la quinta amenaza, no la última, la quinta porque podría haber más, es el cambio climático, del cual todo el mundo está ya al tanto, pero que veremos algunos de los cambios que produce, subida del nivel del mar, calentamiento, cambios en la distribución de especies, extinciones de algunas especies, etc. Entonces, estas 5 amenazas son las principales que podemos observar y donde todas ellas tienen una huella humana detrás. Empezando por la primera que he comentado, que era la contaminación. Cuando hablamos de contaminación puede haber muchos tipos y posiblemente a la mayor parte de la gente influida por lo que es los medios de comunicación actualmente, posiblemente lo que más nos viene a la cabeza son los plásticos, porque todos hemos oído hablar de que entran anualmente en nuestros mares unos 8 o 10 millones de toneladas de plásticos, que fundamentalmente entran a través de los ríos y de las actividades que hacemos en la costa o en el mar directamente y que pueden afectar a las especies y a los hábitats. En esta foto que se ve aquí es simplemente una foto de cuando hacemos nosotros en ASTI algunas campañas que hemos hecho aquí en el Cantábrico para ver qué plásticos hay. Pues esto simplemente es una foto de un arrastre de lo que salió allí y está puesto así por tipos de diferentes plásticos que aparecen, ¿no? Para ver un poco en dónde acaba todo eso que tiramos o que dejamos abandonado o que va por los ríos, ¿no? Y esto, que llega al mar, pues tiene unos efectos. Tiene unos efectos como puede ser ingestión. Ya habrán oído hablar muchas veces de que las tortugas, en vez de comer las medusas, piensan que una bolsa es una medusa y se la comen y bueno, pues al final acaban muriendo, ¿no? O animales que pueden quedar atrapados en diferentes materiales, como puede ser un plástico de un embalaje o como puede ser un plástico de una red de arrastre o una red de cerco o cualquier red que se pierda, ¿no? Otros problemas son la ingestión. Esta es una foto muy icónica de un ave alimentando a un polluelo y se ve cómo le está pasando cantidad de plásticos. Bueno, pues hay diferentes afecciones que causan los plásticos, ¿no? Incluido también, evidentemente, el efecto económico para la limpieza de playas, etc. Con ser todo esto muy llamativo y muy importante, los plásticos no son la principal amenaza que tenemos actualmente. Hay otras amenazas.
De hecho, hay algunas cosas que se dicen sobre los plásticos que no son del todo ciertas. Por ejemplo, habrán visto en muchas publicaciones de periódicos, de los medios, que habrá más plástico que peces en el océano para el año 2050. Bueno, pues por los datos que tenemos, esto no es del todo cierto. O sea, es incierto. Otra cosa que se dice es que el plástico es la mayor amenaza para el océano. Actualmente esto no es cierto. O sea, hay amenazas mucho mayores al océano que los plásticos, sin tener que despreciar que los plásticos son una amenaza. Otra cosa que se dice es que los microplásticos son dañinos para los humanos, y aunque parece, y sobre todo recientemente hay evidencias de que esto es así, todavía es algo en lo que hay que investigar más. O sea que muchas veces los medios, con tal de poner el acento en algo muy negativo, pues dan mensajes que realmente luego no son del todo ciertos. Entonces hay que tener cuidado con estos mensajes, porque muchas veces lo que hacen es desmotivar a la gente, porque bueno, me están diciendo cosas que no son ciertas. Otro tipo de contaminantes son los contaminantes clásicos. Y por contaminantes clásicos podemos decir, por ejemplo, los nutrientes. Los nutrientes, saben que vienen de los fertilizantes que echamos en los campos para cultivar, también de los residuos que producimos nosotros cuando vamos al baño, y que finalmente acaban pues a través de los sistemas de depuración yendo al mar. Esto es un emisario submarino, aquí el de Atalerreca. Esto se echa depurado, pero a pesar de la depuración siempre llega algo, lógicamente, al mar, ¿no? Y llega pues nutrientes, y llegan también pues metales, como el plomo, el mercurio, etcétera, compuestos orgánicos, como hidrocarburos. La gente que tenemos una edad, pues cuando éramos pequeños y nos llevaban a la playa aquí de La Concha, cuando volvíamos a casa siempre volvíamos llenos de galipó, y nos tenían que quitar con aceite y con no sé cuántas cosas más. Bueno, eso afortunadamente ha pasado a la historia, ¿no? Actualmente vas a la playa y no llegas a casa lleno de galipó. Otra cosa que pasaba es esto que se ve aquí. Esto es la playa de Orio. Y esas espumas que se ven ahí, la gente que tiene mi edad lo recordarán. En la cuenca del Oria lo que había era muchas fábricas de papel, papeleras, y producían de una manera muy poco sostenible y muy contaminante. De hecho, el Oria era un río muerto y el estuario estaba muerto, y estas espumas donde se estaban bañando aquí esta gente eran absolutamente cancerígenas. O sea, mucha de esa gente estará muerta. Se bañaban como quien se baña ahora en las espumas que echan los bomberos, que esas sí son inocuas, pero esta no era inocua, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, estos contaminantes clásicos, vamos a decir, afortunadamente han ido yendo cada vez a menos. Lo sabemos por el monitoreo que hacemos en nuestras costas y en otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque se han ido poniendo medidas de control, de reducción. Ya el Oria ya no se ve así. Otros estuarios y otros ríos, como por ejemplo el Deva, ya no pasa esto. Este año pasado, hemos cumplido 30 años de control, de monitoreo de los estuarios y las costas del País Vasco, y tenemos datos pues desde el año 94, y esto es el Deva, en donde tenemos para nutrientes, esto sería un valor para nutrientes, aquí tenemos metales en aguas, cadmio y zinc, y aquí metales en sedimentos, cobre y zinc. El Deva era una cuenca donde había mucha producción de tratamientos superficiales, cincados, cromados, todo este tipo de tratamientos que producían mucho residuo metálico. Y se puede observar claramente cómo, debido a, bueno, la raya verde significa que por encima hay un problema y por debajo está bien. Se puede observar cómo al principio de la serie, por ejemplo, para nutrientes, cuando no había depuración todavía, estábamos en mala situación, y luego ya fue bajando, y actualmente estamos muy bien en el estuario del Deva y en general en todos los demás. Para metales se puede ver como en cadmio y en zinc también había grandes problemas, y poco a poco ha ido bajando debido a estos cambios en los sistemas industriales y a la depuración, y actualmente pues ya se ve que estamos en buena situación. Y lo mismo pasa en los sedimentos. Es decir, que se ha ido mejorando para muchas cosas, en concreto para lo que yo llamo contaminantes clásicos.
Y esto ha hecho que, por ejemplo, actualmente en el País Vasco, para lo que es la contaminación química, estemos en bastante buen estado, por eso está todo en color azul, menos en el Nervión, que está en rojo, y que se debe básicamente a un problema que tienen con el lindano. No sé si algunos habrán oído hablar del lindano. El lindano es un subproducto de una producción que había sobre todo en todo lo que era la cuenca del Nervión, y lo que hacían era este subproducto lo tiraban en cualquier lado. Y este subproducto, que era el lindano, es absolutamente nefasto para la vida y lo que hace es crear un problema grave, y todavía lo sigue creando. Hicieron una celda para confinar todo este lindano en el aeropuerto de Bilbao, pero todavía hay lugares donde sigue habiendo este lindano en vertederos y por tanto sigue dando un problema aquí. Para la vida, para lo que es la parte biológica, pues el plancton, las algas, los moluscos, toda esta vida que hay, estamos bastante bien, se ve en verde en prácticamente todos los lugares, y seguimos teniendo problemas en lugares como el Nervión, como el Oyarzun en Pasajes, el Artibai en Ondarroa o el Oca, el Urdaibai, porque todavía no había saneamiento hasta hace 2 o 3 años, que se ha completado y ahora esperamos que empiece a mejorar. Pero bueno, en general estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 30 años. Bien, sin embargo, si estamos mucho mejor para contaminantes de estos clásicos, un problema que tenemos es con los contaminantes emergentes. ¿Qué son los contaminantes emergentes? Pues son todas esas cosas que antes no se tenían muy en cuenta o se consideran casi como el paisaje humano, pero que causan problemas. Por ejemplo, los medicamentos. Todos estamos oyendo hablar del tema del problema con los antibióticos, de que hay que reducir el consumo de antibióticos por un problema que es que las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos, pero también porque finalmente con nuestra orina acaban en los ríos y en el mar, porque esto no lo quitan los sistemas de depuración que tenemos. Por tanto, estos antibióticos, estos medicamentos de todo tipo acaban en el mar y pueden causar daño a las poblaciones marinas, a los peces, a los moluscos, etc. ¿Qué otros productos emergentes hay? Pues temas relacionados con los cuidados corporales, con la higiene personal, los pesticidas, los herbicidas, las drogas. Habrán oído hablar muchas veces que se ha hecho un análisis en las alcantarillas o en los vertidos y aparece cocaína, heroína, no sé qué. Bueno, pues todo esto acaba también en el océano y es una cosa que no se controla habitualmente en las redes de monitoreo, porque es muy difícil controlar de manera rutinaria. Pero todo esto crea un problema, lógicamente. Sin embargo, a mí siempre me gusta dar un mensaje optimista. En el caso de los antibióticos, estos son antibióticos, valores de antibióticos que tenemos controlados en los vertidos, que está en amarillo, y en el medio ambiente, que está en azul, creo que es, no, en verde, y se observa cómo pues, en algunos se mantiene más o menos, pero en otros pues, empieza a bajar. ¿A qué se debe esto? Pues a que afortunadamente cada vez más se están concienciando la sociedad y también los médicos, cada vez se receta menos, es más difícil conseguir antibióticos. Antes tenías cualquier cosa, ibas a la farmacia, te daban el antibiótico sin receta, ¿no? Ahora ya no. Entonces eso hace que estén bajando la concentración en los vertidos y también que se vea que está bajando la concentración, por ejemplo, en los cuidados primarios, en el sector hospitalario, y también en las ventas veterinarias para animales. Entonces, bueno, esto nos da una cierta confianza de que poco a poco se irá arreglando el problema, ¿no? Pero bueno, son cosas que quería traer para que se vea que la huella humana no solamente es cosas que se nos ocurren a veces, sino otras muchas en las que a veces no pensamos. Y entre estas cosas que no pensamos, pues está este otro compuesto, que es el tributilo de estaño. El tributilo de estaño fue hace años, se vio que era
un potente biocida, y entonces lo que hicieron fue incorporarlo en las pinturas de los barcos para pintar los cascos de los barcos y evitar que se adhieran bellotas de mar, mejillones, de todo, ¿no? Y que impidan la navegación. Entonces era muy efectivo, pero era tan efectivo que lo que sucedía era que en muchas poblaciones naturales les afectaba, y una de las afecciones que tenía era que las hembras se cambiaban a ser machos, con lo cual había problemas en algunas poblaciones, sobre todo de moluscos, y bueno, lo que se hizo fue empezar a prohibir. Esto es en Noruega. En Noruega empezaron con limitaciones en los años 90, luego en el año 2003 y luego ya internacionalmente en 2008. Y se observa cómo, en general, en las líneas azules es en el medio ambiente cómo ha ido bajando la concentración, y en las líneas grises o negras, que es la concentración en esos moluscos que sufrían estos problemas, también ha ido bajando y actualmente ya está en un nivel bastante bajo. ¿Qué sucede en el País Vasco? Bueno, no tenemos tantos datos como tienen ellos, pero algunos datos tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos para el Bidasoa. Tenemos solamente desde 2014, bueno, tenemos hasta la actualidad, pero ahí solamente puesto hasta 2020. Se observa en rojo, está que no cumple, que está mal, y en azul, que está bien. Se observa como al principio, recuerden que he dicho que se prohibió en 2008. Todavía en 2014 había muchos lugares donde estaba en rojo, donde hay problemas. En 2015 había también. En 2016 ya se redujo y bueno, cada vez parece que se iba reduciendo más. No he tenido tiempo de incorporar los 2 últimos años. Tenemos un problema, en los 2 últimos años ha aumentado ligeramente. Creemos que se debe a las obras que han hecho en esta pasarela peatonal. No sé si conocen que han hecho una pasarela peatonal en Irún, en la margen izquierda del estuario, y entonces como han estado metiendo pilotes y tal, posiblemente se ha puesto en suspensión sedimento que contenía este tributilo de estaño y ha entrado en esto que es en aguas, y nos ha dado, los 2 últimos años nos ha dado alto la concentración. Pero bueno, esperamos que vuelva a bajar, porque ya no se produce y no se pintan los barcos ya con esto. Otro contaminante en el que no pensamos habitualmente, otros, es por ejemplo el ruido, puede ser también la luz, etcétera. Pero bueno, aquí simplemente quería poner el ruido. Estas líneas rojas son las rutas comerciales de los barcos en el mundo. Lo que decía antes de la conectividad, pues se observa claramente que estamos todos conectados por estas grandes líneas. Los barcos cuando van navegando meten ruido, y cuando meten ruido pues hay especies, fundamentalmente mamíferos y peces, que se ven afectados por este ruido. Hay otros ruidos que pueden interferir con la migración de especies o con la reproducción, que provienen, por ejemplo, de obras que se realizan en el mar, de temas militares, bueno, un montón de ruidos que actualmente se tienen en cuenta en la evaluación del estado a nivel europeo. Pero bueno, era para que tengan en mente que a veces no pensamos en determinados contaminantes que lo son realmente, ¿no? Como el ruido. El siguiente grupo de cosas de las que quería hablar era de las especies exóticas e invasoras, que hemos dicho antes. Bien, ¿de dónde vienen estas especies exóticas e invasoras? Bueno, esto es un estudio que hizo la Agencia de Medio Ambiente Europea en 2015. Simplemente quiero que vean estos gráficos en los diferentes mares, ¿no? Desde el Báltico, el Mar del Norte, el Mar Céltico, la costa ibérica, etcétera, ¿no? y el Mediterráneo. Las barras de colores significan cuánto entran especies exóticas, cuánto entran y por dónde entran esas especies exóticas. La barra azul indica el transporte marítimo. Es fundamentalmente el principal vector de entrada de especies exóticas o de moverse de un sitio a otro. O bien porque van pegadas en el casco, o bien porque utilizan aguas de lastre. Cuando un barco va de un sitio a otro va lleno, pero cuando vuelve
a veces tiene que volver lleno de agua para no desequilibrarse. Y en esa agua que coge en un lugar, coge también huevos y larvas e individuos que transporta hasta el otro lugar y cuando llega ahí vacía el agua y está transportando esas especies que luego crecen en el lugar que no les corresponde, ¿no? Bueno, este es el principal. El segundo en verde es a través de la pesca y la acuicultura. La acuicultura también lo que hace es traemos especies de otros lugares para cultivarlas aquí o de aquí a otros lugares, ¿no? Una barrita muy pequeña es esta a través de los acuarios. Los acuarios tienen cosas muy bonitas para ver, pero lógicamente traen las especies de otros lugares también, porque a veces las especies locales no son muy espectaculares. Entonces, quieren espectacularidad, traen especies muy bonitas y estas especies ponen huevos, ponen larvas que se escapan y van a la zona costera adyacente y de ahí se expanden. Pero luego hay otra barrita, que es esta barrita roja de color, que está ahí, que es por otro tema diferente, que son las infraestructuras humanas. Y alguno se puede preguntar, ¿y por qué es tan grande esta barrita que está aquí en el Mediterráneo oriental y en general en el Mediterráneo? Bueno, pues esto se debe por otra huella humana que no está precisamente en el mar, sino que está fuera del mar. Bueno, en un caso está dentro del mar y en otro no, pero que tiene su influencia. Y es por esto. Estos son la introducción de peces exóticos en el Mediterráneo, en color azul, perdón, por décadas desde 1900 hasta la actualidad. En color azul son entradas de peces a través del estrecho de Gibraltar y fundamentalmente por el cambio climático, porque las aguas se van calentando más, entonces especies que son más subtropicales que viven por aquí, pues se van metiendo hacia el Mediterráneo. No se ve casi, pero en amarillo, aquí bueno, se ve más, en amarillo está lo que es debido al transporte marítimo. Y en rojo está lo que eran las infraestructuras. Se puede observar que en la década de 1900 no había prácticamente introducción de especies. En la década de 1930 empiezan a aparecer aquí algunas especies. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que saben que está aquí el canal de Suez, pero el canal de Suez se construyó hacia 1870, por ahí. ¿Y por qué hasta 1930 no aparecían peces? Cuando resulta que el Mar Rojo está 1 metro por encima del mar Mediterráneo, con lo cual el agua del Mar Rojo tiende a ir al Mediterráneo, ¿no? ¿Y por qué no había peces? Bueno, fundamentalmente por 3 razones. Una es que el canal de Suez, cuando se construyó, tenía 7 metros de profundidad. Y en la década de los 30 se profundizó hasta 22 metros. Con lo cual ya el agua podía entrar mucho más fácil y las especies también. Había otra razón, que dentro del canal de Suez había unas lagunas costeras de una salinidad muy alta, que lo que hacía era como un tapón que impedía que especies que estaban acostumbradas a la salinidad del Mar Rojo pasaran al Mediterráneo, porque tenían que atravesar un tapón de salinidad. Al profundizar podían ir por debajo y no tenían problema. Y la tercera razón, sobre todo, se puede observar cómo a partir de 1960 hay una explosión de introducción de especies a través del canal de Suez. La tercera razón se debe a otra razón externa que a mí me gusta mucho, y es la construcción de la presa de Asuán. ¿Qué sucedió? Pues que en el año 65, creo que fue, se cerró la presa de Asuán. Y entonces todo el agua dulce que llegaba a través del Nilo al Mediterráneo y que creaba una zona de baja salinidad aquí, pues ya no existía. Con lo cual, ese segundo tapón para las especies que había allí ya no existía y los peces pueden entrar rápidamente al Mediterráneo, ¿no? Y eso es lo que se ve aquí claramente, cómo hay una explosión sumando todos los factores, la profundidad del canal de Suez, la presa de Asuán y el cambio climático, lógicamente, porque está favoreciendo que el Mediterráneo esté más cálido y por tanto haya una introducción mayor. O sea, vemos que hay una multiplicidad de factores
que explican la huella que dejamos en el océano y que a veces esta huella no viene del propio océano, sino que viene de aguas arriba, ¿no? Y decía que me gusta el ejemplo porque ahora que hemos tenido estas lluvias en marzo, habrán oído una vez más a algunos insensatos decir hay que hacer más presas porque el agua de los ríos se pierde en el océano, en el mar. Esto, con todos los perdones para quien lo dice, es una estupidez. Básicamente porque hay varias cosas, el agua nunca se pierde, el agua siempre tiene un ciclo y si nosotros quitamos todo el agua de los ríos, primero, pues los ríos morirían y segundo, moriría la costa. Moriría la costa de múltiples maneras. Una es porque los ríos aportan sedimento a la costa y este sedimento es lo que forma las playas. Si no llega este sedimento a las playas, nos quedamos sin playas, nos quedamos sin turismo, nos quedamos sin un montón de recursos. Y la segunda cosa con las que nos quedamos sin ellas es sin los recursos pesqueros, porque los peces viven de los nutrientes que de forma natural llegan a través del estuario al mar y estos nutrientes lo que hacen es producir clorofila, fitoplancton y los peces se alimentan de este fitoplancton, bueno, toda la cadena trófica, ¿no? Esto se ve claramente aquí en Asuán, lo que he dicho antes. Esto era lo que pescaban allí, en la parte oriental del Mediterráneo. En el año 65 se cierra la presa de Asuán y cae la producción de peces en el Mediterráneo durante prácticamente 20 años. Y luego sí se recupera. ¿Por qué se recupera? Pues porque, lo que habíamos dicho antes, porque al regular la presa hacen más agricultura, meten más fertilizantes, estos fertilizantes meten más nutrientes y estos nutrientes hacen que crezcan desaforadamente las algas en la zona. Pero esto que están pescando aquí no es lo mismo que pescaban aquí. Y el valor de lo que pescan aquí, aunque sea mucho más en cantidad, no es lo mismo que pescaban aquí. Con lo cual, estos efectos de decir, bueno, vamos a quitar todo el agua porque es mucho mejor, porque si no se está perdiendo, es una soberana tontería. O sea, que hay que tener en cuenta que hay efectos, lo que decíamos antes de la conexión, que son importantes entre unos lugares y otros. Todavía creo que vamos bien. Siguiente tema es la sobreexplotación de los recursos. Vemos que aquí, a nivel mundial, esto es un mapa donde se ve en color más amarillento y más verdoso donde más se pesca y en color azul clarito donde menos se pesca y en negro donde no se pesca prácticamente nada. Se puede observar que donde más se pesca es en todos los mares europeos, en el sudeste asiático y luego también en el Pacífico, temas de anchoveta, túnidos, etc. Y lo malo de esto no es solamente que se pesque mucho, sino que cada vez los recursos están más sobreexplotados. Esto es una gráfica que muestra desde el año 74 cómo está el porcentaje de los recursos. Se observa que en el año 74 pues prácticamente el 90% de las especies estaban explotadas de manera sostenible, actualmente son el 60%. Esto y se ve que la tendencia es a la baja, o sea, cada vez hay más recursos sobreexplotados. Afortunadamente, hay ejemplos de cosas que van bien o porque se hacen bien las cosas. Y este es el ejemplo de la anchoa aquí en el Golfo de Vizcaya. En verde, es que confundo el verde con el azul. En azul se observa cuál es la biomasa, la cantidad de anchoa que hay en el mar, desde el año 87 hasta la actualidad. Y se observa cómo en el año 87 hasta el año 2000, por ahí, pues había entre unas 20.000, 60.000 toneladas como mucho en el mar. La línea roja significa la tasa de pesca, es decir, que se había entre 20.000 y 60.000 toneladas, se estaba pescando prácticamente el 70% de esa cantidad. Es decir, que estábamos pescando unas 30.000 toneladas
se estaban pescando sobre 40.000 o 50.000, lo cual es una brutalidad porque estaban poniendo en peligro el stock de la anchoa. Y es lo que pasó. Llegó un momento en que, como cayó un poco, hubo que pescar menos y llegó otro momento en que, ¡pum!, la pesquería, se acordarán muchos, en el año 2005 por ahí, hizo crack y no se pescó nada, o prácticamente nada. Y entonces hubo que cerrar la pesquería durante 5 años, con gran dolor por parte de los pescadores y grandes protestas y demás, pero no hubo más remedio que hacerlo. Entonces, ¿qué sucedió después? Pues se decidió hacer las cosas mejor. Es decir, tomar la información científica que existía, ponerse de acuerdo pescadores, gestores, científicos y decir, bueno, vamos a poner una cuota que cada año se decide en función de lo que hay en el mar y esa cuota viene a ser, varía cada año, pero viene a ser unas 30.000 toneladas. Aquí esto está en porcentaje, en tanto por uno, pero bueno, es porcentaje. Esto sería 50, 60, 70, 80 o 10, 20. Entonces, más o menos viene a ser unas 30.000 toneladas esto lo que supone. Y en cambio, la cantidad de anchoa que hay en el mar cada vez es mayor. Se observa claramente la tendencia, es decir, que actualmente estamos pescando más o menos lo mismo que se pescaba antes. Recuerden que esto es porcentaje, no es cantidad. Unas 30.000 toneladas, 30.000, 35.000, se está pescando lo mismo, pero en el mar ahora hay más, porque se deja más espacio a la anchoa y para que también otras especies puedan comer de anchoa, porque si no tenemos anchoa, ni sardina ni otras, no habrá bonito, no habrá merluza, no habrá otras especies que se alimentan de esto, ¿no? Entonces, bueno, es necesario tener una visión global y no solamente de cada una de las actividades o cada una de las especies que tenemos en el mar. Bien, otra cosa, ya prácticamente la penúltima, era la alteración y destrucción de hábitats que habíamos comentado antes. Parte vienen de lo que acabo de mencionar, de los temas relacionados con la pesca, porque mucha de la pesca es de arrastre de fondo, y también de otros temas, como por ejemplo cambios como se ven aquí en la manga del Mar Menor. Esto es en los años 50, un lugar no urbanizado. Se observa aquí esta mancha negra que se observa por aquí, son las comunidades de Posidonia, que es una especie endémica del Mediterráneo, y se ve cómo llega prácticamente hasta la costa. Es una planta que es endémica del Mediterráneo. Esto es el Mar Menor, y ahí se ve, bueno, no se ve en la foto, pero bueno, en aquellos tiempos era una laguna costera que estaba en muy buen estado, que producía pesca, que producía servicios al ecosistema. Se empezó a construir y lo que sucedió fue que se cambió toda la dinámica del lugar. Ahora ya se ve como aquí prácticamente no hay Posidonia, se ve solamente aquí y aquí un poquito. El Mar Menor ya saben ustedes cómo está porque lo ven en las noticias, está totalmente arrasado debido a los nutrientes que entran de la agricultura que se hace en la cuenca vertiente hacia el Mar Menor. Entonces, estos son cambios en las comunidades y en los hábitats que vienen de diferentes huellas humanas. La agricultura, los usos del suelo, etc. ¿Cómo estamos en el País Vasco? Bueno, aquí viene en este mapa, en estas tartas, en rojo la superficie que se ha perdido en cada uno de los 12 estuarios que tenemos en el País Vasco y en verde la superficie que aún queda. Se puede observar, bueno, esto viene no de ahora solamente, sino viene prácticamente desde la Edad Media. Somos un país montañoso, con pocas superficies planas donde poder hacer agricultura, donde poder asentarse, y siempre hemos tendido a hacerlo en los estuarios, ganando terreno al mar. Y se puede observar claramente cómo especialmente en los estuarios guipuzcoanos es donde más se ha perdido. Y lógicamente, como estamos en San Sebastián, pues quería poner el ejemplo de San Sebastián, ¿no? Desde 1813, desde que se quema la ciudad y se empiezan a echar abajo las murallas para expandirse, en este mapa se observa claramente cómo toda la ciudad pues era una zona inundable, eran marismas, era, bueno, pues una zona natural, ¿no? Cuando se quitan las murallas,
pocos años después, medio siglo después, ya se observa cómo hemos ocupado prácticamente lo que es el ensanche de San Sebastián y se empieza ya a planificar lo que es Gros. Y luego ya a mediados del siglo XX, pues prácticamente hemos ocupado todo, menos parte de lo que es la zona de Loyola, que ya se observa como actualmente pues todo esto ya está ocupado, ¿no? Yo cuando era pequeño, pues aquello ahí se cazaban patos y esto, porque había marismas todavía. Entonces, bueno, esto es otra destrucción de hábitats y de lugares naturales, ¿no? Y esto evidentemente tiene unos efectos, tiene efectos en otros lugares, pues en corales, manglares, angiospermas como es la posidonia esa que hemos mencionado, etcétera. Entonces, bueno, y todo esto transforma pues las redes tróficas, transforma todo el ecosistema y hace que perdamos lo que llamamos servicios de este ecosistema. Y para eso pues hay algunas reacciones, como puede ser, esto es para temas de restauración de hábitats. Aquí en el País Vasco pues se ha tratado de hacer alguna restauración, por ejemplo, en Playa Undi, en la zona del Bidasoa pues se han restaurado bastantes zonas, o se han tratado de recuperar bastantes zonas, en Casecampo, en Deva, se han tratado de recuperar también en la zona de Barbadún. Entonces se está tratando de recuperar hábitats, ¿no? Evidentemente nunca va a ser lo que fue, pero bueno, lo que se pueda recuperar pues mejor. Y el último tema de que quería hablar también rápidamente es del cambio climático, que es la gran amenaza actualmente, ¿no? Saben que el cambio climático fundamentalmente es por las emisiones de efecto invernadero, CO2 y otros gases de efecto invernadero, que una vez que estos gases entran en la atmósfera también pueden entrar en las aguas y esto produce un calentamiento y cambian aguas más calientes. Cuando el agua está más caliente hay menos oxígeno, esto lo puede ver cualquiera cuando pone una olla al fuego y le pones a calentar, empieza a burbujear y eso es porque el oxígeno escapa del agua, ¿no? Pues a menor escala, cuando calentamos el agua de forma natural por el cambio climático, pues el océano cada vez tiene menos oxígeno. Y esto es un problema para las especies porque las especies que viven dentro del agua viven del oxígeno que está en el agua. Y también cada vez el agua es más ácida. Si el agua es más ácida, hay cantidad de especies que conocemos todos porque nos las comemos, todos los mariscos, etcétera, que tienen caparazones de cal, que no pueden construir estas caparazones. Si no pueden construir el caparazón, pues mueren. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de efectos, como subida del nivel del mar, blanqueamiento de corales, incremento de algas tóxicas, etcétera, que son problemas que derivan todos del calentamiento global. Evidentemente, esto ha tenido a lo largo del tiempo una serie de cambios. Este soy yo, en el año 88, con un equipamiento de buceo, y este soy yo actualmente con un equipamiento de buceo. Como pueden observar, no he cambiado mucho. Solamente ha cambiado el equipamiento un poquito, es mejor ahora que antes, pero bueno, no he cambiado mucho en estos 40 años. Pero lo que hemos hecho durante estos 40 años ha sido ir a ver cómo estaban los hábitats marinos. Fundamentalmente, esta especie que conocerán muy bien la gente de aquí de Donosti, conoce bien, es Gelidium corneum, es un alga que crece en las rocas, antiguamente crecía desde 0 metros hasta unos 20. Esto es una foto en el año 86, esto es una foto en el mismo sitio en el año 2024. Se puede observar cómo estaba todo cubierto de Gelidium y ahora solamente quedan aquí un poquito, aquí otro poquito y nada más. Y esto se debe fundamentalmente, no en este caso a la temperatura, sino a otra cosa que proviene también del cambio global. Lo podemos ver aquí. Esto es desde que empezamos a hacer el seguimiento de esta especie, cómo ha ido evolucionando la cantidad total que hay entre Orio y Hondarribia.
Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero se observa cómo más o menos había bastante, luego empezó a bajar poco a poco y luego ¡pum!, cayó aquí y actualmente tenemos muy poquito. Tenemos prácticamente la 10ª parte de lo que había al principio. ¿A qué se debe esto? Bueno, a otro factor relacionado con el cambio climático, que son los valores extremos. Estamos hablando mucho ahora, os está oyendo hablar mucho de valores extremos de lluvias, con lo de la Dana de Valencia, etcétera. Bueno, aquí todos recordarán los eventos extremos de oleaje que tuvimos en 2014, porque fue un invierno especialmente duro. Fue un ciclo de siete tormentas sucesivas que arrasaron toda la costa. Bueno, arrasaron la costa y arrasaron otras cosas, como por ejemplo estos campos de Gelidium, y no se han recuperado, y posiblemente no se recuperarán, porque hay competencia con otras especies y es muy difícil de recuperar. Pero bueno, el asunto está en que a veces pensamos que el cambio climático solamente es la temperatura, pero hay otras derivadas importantes. Y entre esas derivadas también está la subida del nivel del mar. Esto es la proyección, lo que realmente ha subido el mar en nuestras costas, desde San Juan de Luz hasta Bilbao, en los últimos, desde los años 40, unos 20 centímetros aproximadamente, y esto es la proyección que se hace hasta final de siglo. Hay diferentes proyecciones, pero más o menos casi todos coinciden en que va a subir entre medio metro y 1 metro. La gente dirá, esto no es mucho, total, medio metro no es mucho. La gente suele decir, la marea sube 4 metros todos los días, no pasa nada. Claro, pero esto sería además de. Y el problema no solamente es ese. El problema es si se suman 3 factores. Uno es la subida del nivel del mar. Estos son proyecciones de zonas que se inundarían en azul por la subida del nivel del mar. Si coincidiera con eventos extremos como el del oleaje que he mencionado, que se inundaría todo lo que está en rojo. Y aquí no está metido, pero si sumamos que ese día coincidiera con unas lluvias intensas, posiblemente todo San Sebastián se inundaría. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta que estas cosas pues influyen. Y bueno, aquello es Zarauz y podemos decir lo mismo, ¿eh? Y bueno, se han hecho estos estudios para toda la costa. En el caso del Bidasoa, de Hondarribia, pues el aeropuerto se inundaría completamente. Bueno, o sea que hay que pensar en que la huella en el océano es más allá de lo que pensamos. Y bien, ¿qué podemos hacer? Pues me gustaría poner algunos mensajes para pensar y para discutir ahora entre todos si están queriendo, si no están cansados. Primero, cambiar nuestros hábitos. Quería decir cosas que no sean grandes cosas. O sea, estamos de acuerdo en que hay que reducir los gases de efecto invernadero, todas estas cosas a grandes niveles, reducir que no se sobrepase un 1,5 grados, la temperatura global, todo esto está bien. Pero ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Primero, cambiar nuestros hábitos de consumo. Y cuando digo cambiar nuestros hábitos de consumo, no estoy diciendo solamente lo de viajar o no viajar y todas estas cosas, o lo de que también, lo del transporte público, la bicicleta, todo esto también. Pero cambiar nuestros hábitos de consumo, por ejemplo, respecto a envoltorios, respecto a que pedimos cosas que ya no podemos esperar 5 días a que nos lleguen, los queremos para el día siguiente y a poder ser bien embalados y bien causando una cantidad de residuos inmensos para algo que de otra forma podríamos tener con muchos menos residuos, ¿no? Promover el cuidado de nuestro entorno más inmediato. Hay cantidad de cosas que se pueden hacer, desde no tirar la basura al suelo, que parece una tontería, pero es que mucha basura luego con el viento acaba en el océano y por tanto produce un daño. El tema de las colillas, etc. Hay cantidad de cosas que se pueden hacer. Promover acciones para la conservación y protección del mar. Algunos pueden pensar, ¿y yo qué puedo hacer si yo soy una persona sola, ¿no? Los de National Geographic, que tienen mucha experiencia en esto, siempre dicen con que haya una persona en un lugar que esté deseando de proteger algo, ya se puede arrastrar a más gente. Antes lo comentábamos antes de empezar. Hay un lugar en México en donde hubo un único pescador que decidió empezar a proteger una zona donde él pescaba porque se había perdido gran parte de la pesca. Se acabaron uniendo más y actualmente es un lugar
paradisíaco donde hay mucha más pesca y donde hay también turismo. Entonces, se acaban ganando todos, ¿no? Incrementar nuestra participación ciudadana. ¿Cómo? Pues hay cantidad de veces que las administraciones sacan a la opinión pública, se pone durante un mes tal cosa para exposición pública o para la participación ciudadana. No suele ir nadie. Entonces, si vamos a ese tipo de cosas y hacemos propuestas, muchas veces la gente dice, es que no me van a hacer caso. Bueno, si va uno, a lo mejor le hacen menos caso que si van 100, ¿no? Entonces, cuando la gente se moviliza por estas cosas, yo creo que se pueden conseguir más cosas. Tener cuidado en informarnos de fuentes científicas fiables. Cada vez más es más importante esto. O sea, estamos viendo cómo la desinformación, el negacionismo de todo tipo está causando estragos y lo que hay que hacer es contrastar con fuentes fiables. Rechazar y combatir la información negacionista es muy fácil. Muchas veces es cuestión de lo que decíamos antes, en vez de la cosa inmediata de mirar y retuitear algo, mandarlo por WhatsApp, pararse a pensar y decir, esto es cierto, esto no puede ser cierto, si es, no sé qué, contrastarlo porque es muy fácil ahora contrastar las cosas, ¿no? Y ser críticos con lo que vemos y oímos y tomar decisiones para proteger el medio ambiente y proteger nuestra zona de influencia que podamos. Y con eso ya acabó.